Vencedores, tierra en rescate, clarines de la dignidad, sol del obrero campesino, triunfador, hermano nuevo, olores de revolución, patria en barbecho, sangre que dejó correr, sabía en el río, río que he visto volver. Amanecido paso de vencedores, tierra en rescate, clarines de la dignidad, sol del obrero. Campesino triunfador. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches a todos ustedes, les saluda Paul Bernuy, este es tu canal La Revolución de las Conciencias y este es tu programa Coyuntura Popular. Nuevamente agradecer a todos nuestros suscriptores de la página que estamos creciendo, ya nos estamos perfilando para llegar a los 3000 suscriptores en nuestra cuenta o página de Facebook, ¿no? En nuestro canal de Facebook. Y también tenemos, por si acaso, les aviso, tenemos nuestro canal en YouTube. Somos un grupo de ciudadanos que nos hemos unido a través de esta organización que ha nacido espontáneamente de nosotros, los ciudadanos peruanos, con la finalidad de querer contribuir con el esclarecimiento dentro de las redes sociales o a través de los medios de comunicación alternativo, porque consideramos rotundamente que una de las principales armas que tiene el pueblo en pleno siglo XXI, en plena era de las comunicaciones, es usar esto, el Internet, usar los medios alternativos. En estos momentos en el Perú, amigos, tengo que decirles que estamos en una guerra, así, una guerra declarada no por el pueblo, sino por los grupos monopólicos, oligopólicos, por estos grupos hegemónicos que quieren seguir viviendo a costa de la pobreza de nuestra gente, de la pobreza de nuestro pueblo. Y ellos son los que han declarado la guerra a nuestra población. A nosotros nos han declarado la guerra, porque no quieren dejar que el gobierno desarrolle aquellas políticas plasmadas, aquellas políticas expuestas, aquellas políticas que han sido ofertadas durante la época de campaña. Políticas que no nacen, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, no nace de la mente del profesor Castillo, no nace de la cabeza de Cerrón, no nace propiamente de Perú Libre. Son el resultado de años en que las organizaciones sociales se han unido y han hecho un planteamiento político en el Perú. Por ejemplo, la reforma agraria. Por ejemplo, el cambio de la Constitución Política de 1993. Eso no es de Pedro Castillo. Pedro Castillo simplemente es el medio, el instrumento, o Perú Libre es el medio, el instrumento que el pueblo ha puesto ahí en el poder para que pueda hacer aquellas transformaciones que el pueblo considera necesarias para nuestro desarrollo. Agradezco a las personas que se van sumando a la transmisión. Ahí tenemos a Karina Cancio, nos pone acá buenas noches, saludos desde Nueva York. Estamos teniendo problemas con el internet, les pido disculpas. A esta hora de la noche se recarga mucho. Nos dice por acá Jesús Félix, saludos desde Villa Salvador, un fuerte saludo hermano, gracias por vernos.
Sí, estamos teniendo algunos problemas con con el internet, ¿no? Por ahí tal vez llega un poco deficiente, les pido disculpas, pero así es lamentablemente aquí en Lima, ¿no? En el Perú entero. Eso pues, este problema de internet no lo tienen en otros países, pues hermanos. ¿Cuánto nos cobra Telefónica? En promedio nos cobra 60, 70 soles, 80 soles, 100, 120 soles por un servicio de internet que es necesario para el desarrollo de la población. No, creo que no sé si está llegando bien el audio, pero esperemos que así sea. Bueno, les decía algo del servicio de internet, ¿no? Disculpe que me desvío un poco, pero por acá tenía una cifra, un dato para para los defensores pues de las políticas neoliberales, ¿no? Para los defensores que dicen que para qué Pedro Castillo, porque todo está bien en el Perú, hemos mejorado, dicen, con Pedro Castillo, con los otros gobiernos, nos robaban, pero por lo menos estábamos mejor, dicen, ¿no? Por acá tengo un dato para que ustedes sepan, a ver ahorita se los busco acá, donde muestra, miren, en el año 2020, el año pasado, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística, pone que el segundo gasto que tenemos los peruanos es el servicio de electricidad, de agua, de internet, de luz. El primer gasto es la alimentación. El 31.5% de nuestros ingresos se van en la alimentación. Pero el segundo gasto que hacemos los peruanos, el 23.2% que gastamos los peruanos es en electricidad, en internet, en teléfono, o sea, en los servicios básicos. Un país de primer mundo, llámese Estados Unidos, Francia, Inglaterra, o un país vecino de nosotros como Bolivia, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, hasta el mismo Chile, el segundo gasto no es pues el agua, la electricidad, el gas. Eso está entre el 3 y el 10% de sus gastos. Pero en el Perú, el 23.2% de nuestro dinero, de nuestros ingresos económicos, tiene que ser destinado para pagar servicios básicos, que en otros países son derechos, y que aquí en el país debería ser un derecho. ¿Y por qué un derecho? Para que sepan, hermanos míos, derecho se basa cuando es necesario, es de suma necesidad para el desarrollo de la persona humana, para el desarrollo de una sociedad. Por ejemplo, la educación es básico para el desarrollo de todo ser humano, por lo tanto, tiene que ser un derecho. Esa es la principal característica de un derecho, amigos míos. Y yo les pregunto, el Internet, que es ineficiente en nuestro país y que hace poco, Humala, hace unos años atrás, le dio o volvió a firmar un contrato con Telefónica para que tenga el monopolio del espectro telefónico y del espectro del Internet. ¿Qué es el espectro? Es el espacio por donde va el Internet o por donde va el teléfono. ¿Quién lo maneja? ¿Quién tiene el monopolio? Telefónica del Perú. Sin embargo, el espectro es nuestro. Pero ahí está pues estos gobiernos que le han dado, han dado tantas concesiones, ¿no? Entonces les decía que somos el único país en Sudamérica cuyo segundo ítem de gastos que tenemos en cada hogar, en cada peruano, es los servicios básicos, que deberían ser un derecho. Deberíamos pagar pues o gastar o destinar de nuestros ingresos entre el 5 y el 10%, que es lo recomendado, que es lo normal en cualquier país del mundo civilizado, ¿no? En cualquier país del mundo donde existe libre mercado. Pero bueno,
Les agradezco a las personas que se han ido sumando. Por acá nos viene un comentario, nos dice Juan Carlos Salas, un saludo para ti, hermano. Dice, la derecha anda desesperada, ahora invitan a Ollanta, Humala. Ahorita vamos a ver sobre ese tema de Ollanta. Por acá nos dice Isabel Antúncar, nos dice, buenas noches, amigo Paul, buenas noches, buenas noches, Isabel, gracias por vernos. Son ya un poco más de las 10 de la noche, estamos hoy día 3 de octubre del 2021. Hoy día, señores, hoy día, amigos míos, hermanas, compatriotas, compañeros, se ha dado un lanzamiento de la segunda reforma agraria por parte del gobierno de Pedro Castillo, por parte del gobierno de Perú Libre, que ha sido elegido democráticamente por las grandes mayorías del Perú. Se ha dado el lanzamiento, vuelvo a repetir, de la segunda reforma agraria. ¿Es un día importante? ¿Es un día histórico para el Perú? Por supuesto que sí, señores. Por supuesto que sí. Porque luego de 50 años en que se dio la primera reforma agraria y que lamentablemente fue abandonado a los 7, 8 años de haberse iniciado, se ha vuelto por un gobierno a tomar como prioridad para el desarrollo de la nación la agricultura, pero no la agricultura extensiva, sino la agricultura familiar, la agricultura que nos da de comer todos los días, hermanos. No se refiere a la agroexportación, a la agricultura industrializada. Y eso es bueno, eso es importante, porque nos va a asegurar esta reforma agraria, o busca asegurar esta reforma agraria, soberanía alimentaria, soberanía alimenticia o alimentaria, no sé cuál término es el adecuado, pero en estos momentos, los peruanos, que somos una potencia histórica en la agricultura, somos potencia, sin embargo no ha sido explotado eso, nos han hecho creer que somos un país minero, solamente minero, y debemos vivir para la minería, no somos nada de agricultura, pero yo les pregunto a las personas que me están mirando, y estoy seguro que todos los que me están mirando ahora tienen algún vínculo con el campo, tienen familia que vive en el campo, tienen padres que tal vez vivieron en el campo, vivieron del campo, o tal vez ustedes tienen alguna chacra, o tienen gente o a familiares que tienen chacra. O sea, el Perú está ligado a la agricultura, económica e histórica y culturalmente a la agricultura. Pero bueno, ¿qué busca esta segunda reforma agraria? Busca aquella última etapa que la primera reforma agraria no se logró, que es la industrialización del campo. La industrialización del campo. ¿Qué cosa es? Transformar la materia prima en un producto con un valor agregado, que pueda ser vendido así, no solamente al mercado nacional, sino también al mercado extranjero. En estos momentos los peruanos producimos naranjas, pero no producimos jugos de naranja envasados. Vendemos nuestras naranjas, se las llevan al extranjero y nos devuelven nuestras propias naranjas en cajas, en botellas, ¿no?, ya procesadas, y pagamos 3, 4 soles, 5 soles por apenas una botellita de 250 mililitros. Eso tiene que cambiar, señores. Tiene que cambiar. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Una nueva reforma agraria, una segunda reforma agraria. ¿Cuándo se dio la primera reforma agraria? Porque obviamente si había una segunda, había una primera, ¿no? Todos debemos saber que la primera reforma agraria se hizo el 24 de junio de 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Ahora, ¿por qué el 3 de octubre? La derecha le duele que haya sido el 3 de octubre, que hoy día 3 de octubre se haya lanzado la reforma o la segunda reforma agraria. Le duele a la derecha, le duele a los grupos monopólicos, le duele a los herederos, pues,
de esos gamonales de aquella época, porque el 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado derrocó al presidente liberal, neoliberal, vendepatria de Fernando Belaúnde Terry. ¿Por qué? Porque Fernando Belaúnde Terry, en 1968, junto a Pedro Pablo Kuczynski, un jovenzuelo, ¿no?, un aprendiz de la escuela de Chicago, ¿no?, un fanático seguidor de Milton Friedman, quería imponer en aquellos años lo que ya era el neoliberalismo. Ya existía el neoliberalismo. Sin embargo, existía pues todavía militares patriotas, ¿no?, con un sentido nacionalista. Tuvo obviamente pues la reforma agraria y durante el gobierno de Velasco hubieron errores, ¿no? Tenía una gran piedra en el zapato que era que había llegado por un golpe, ¿no? Un golpe militar a Fernando Belaúnde. Sin embargo, para defender la época velasquista, que tuvo la gran tarea, y la llevó a cabo, de entregarle el campo al campesino. Yo estoy seguro que muchos han escuchado hablar de este floro, de que nos dicen de que gracias a la reforma agraria de Velasco se quebró la industria en el Perú, se malograron las haciendas, quebraron aquí, quebró. No, eso es la narrativa pues de la derecha, ¿no? Esa es la narrativa de ellos, la narrativa de los grupos monopólicos. Pero la reforma agraria era necesario. Es más, todos los países latinoamericanos, o la gran mayoría de ellos, hicieron una reforma agraria. Y el Perú era uno de los pocos que hasta aquel momento no había hecho reforma agraria. ¿Por qué es necesaria una reforma agraria? Porque vivíamos en Latinoamérica y en el Perú todavía un sistema semifeudal. Es decir, había el señor feudal, o el patrón, o el gamonal, que era dueño de grandes kilómetros o hectáreas de terreno, grandes hectáreas de terreno. Por ejemplo, aquí en Lima, Ate Vitarte era una hacienda, le pertenecía a un patrón, a un dueño, y ahí adentro de esa hacienda vivían pues agricultores, campesinos, y esos campesinos, esas personas que vivían ahí eran los siervos, eran los peones del patrón. O sea, el patrón era el dueño de ellos en la práctica. Igualito aquí en San Miguel, donde está Palomino, urbanización Palomino, donde está San Marcos, toda esa parte era una hacienda. Donde está San Marcos, la Universidad de San Marcos y la Católica era una hacienda. Y los peones eran pues de propiedad del hacendado. Por eso que muchos de nosotros nos tenemos apellidos pues Fernández, Ramírez, Salazar, Salas, esos apellidos, porque adoptábamos esos apellidos del patrón, del hacendado. Bueno, así se vivía hasta la época que llegó Juan Velasco Alvarado y solucionó ese problema, porque como se deben imaginar, la población necesitaba desarrollarse y entendía que para desarrollarse era necesario pues tener casa, tener un territorio que les pertenezca para poder ahí cosechar, sembrar, vender lo que siembran y así ganar dinero y poder desarrollarse. Era algo natural en la evolución del ser humano. Entonces, pues, la solución a eso era la reforma agraria, que se basaba en entregarle la tierra al campesinado. Bueno, de esta manera, en el Perú, cuando se entrega al campesino la tierra, ¿no?, con aquel famoso discurso del 24 de junio del 69, cuando Velasco dice, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, ¿no? Ahí se da por finalizado una época en el Perú que era el sistema gamonal, ¿no? O el
un semifeudalismo en el Perú y empezaríamos a vivir una nueva etapa dentro del sistema social capitalista, ¿no? Pero bueno, pues era una locura que para 1969, pues, seguir con un sistema, pues, gamonal, ¿no? De patrones, ¿no? Pero la derecha, muchos, por ejemplo, los Belaúnde, estos Mulder, estos Jorge del Castillo, estos Benavides que están ahí ahí paseándose pues por la televisión ahora, ellos sí, sus antepasados o sus abuelos, hasta sus padres, pues los Miró Quesada, por ejemplo, ¿no? Los Graña, ¿no? Por ejemplo, los Graña tenían una hacienda aquí en el norte del Perú, en Huaral, donde tenían pues un montón de peones y todo lo demás, ¿no? Pero era inevitable hacer una reforma agraria. O sea, lo que hizo Velasco Alvarado en el año 1969 fue lo mejor que hizo, porque era necesario hacerlo. Si no se hacía eso, si no se le entregaba al campo, al campesinado la tierra, pues, imagínense, ¿no? Se armaba una revolución, pues, violenta en el Perú, ¿no? Aunque toda revolución pues tiene que ser violenta, ¿no? Supuestamente desde la visión socialista, ¿no? La visión marxista, ¿no? Sin embargo, fue un éxito. Muchos dicen que fue un fracaso la primera reforma agraria, pero no, yo creo que fue un éxito. Yo pregunto, gracias a la reforma agraria, se solucionó una posible revolución en el Perú. Eso es un éxito. Hubiéramos muerto cuántos millones de peruanos, porque el pueblo ya quería levantarse en armas, ¿no? Ya teníamos pues un antecedente, antes del 69 habíamos tenido un levantamiento pues por Hugo Blanco y no me acuerdo en qué parte del valle del Cusco, y otro en Mesa de Piedra, ¿no? Me parece así, por un exaprista que levantó las armas, no me acuerdo el nombre de este aprista, pero de ahí me voy a acordar. Pero ya en el Perú habían habido intentos de una revolución del campesinado, ¿no? También teníamos al poeta, ¿no? Javier Arauz, ¿no? Que también ya tenía un intento de levantamiento. Entonces era necesario pues hacer una reforma agraria en el Perú. Entonces eso que dicen, no, que por qué hizo la reforma agraria, pues es una estupidez. La gente no tenía casa en el Perú, no tenía territorio. O sea, el pueblo vivía en algunas ciudades, ¿no? De la costa mayoritariamente, o de los Andes, ¿no? Ciudades andinas. Pero no teníamos, pues no poseíamos o sea, gran parte del territorio nacional estaba en manos pues de los latifundistas, pues, ¿no? De los gamonales, de los patrones. Pero gracias a Velasco Alvarado, pues se solucionó una posible gran revolución en el Perú. Eso tampoco pues le gustó a la izquierda, ¿no? De aquella época, ¿no? Que soñaba con una revolución armada. Uno de ellos era Héctor Béjar, ¿no? Héctor Béjar, que fue ahora en este gobierno canciller de la República y que lo sacaron, ¿no? Lamentablemente, yo no entiendo por qué lo sacaron, no sé, pero bueno. Héctor Béjar era uno de los que quería hacer la revolución en el Perú armada. Sin embargo, ya para la época de Velasco, Héctor Béjar pues entendió que Velasco estaba en un camino adecuado y terminó siendo uno de sus aliados, ¿no? Yo pregunto, para los grandes críticos que ahora deben estar saliendo en la televisión, la dictadura de Velasco, por ahí deben haber escuchado, ¿cuántos murieron con la dictadura de Velasco? ¿A cuántos mató Velasco? Velasco no mató, señores, qué loco, ¿no? En el Perú han pasado cosas, a veces, creo que hasta distinto, ¿no? A lo que normalmente sucede en el escenario histórico mundial, ¿no? Hasta latinoamericano. O sea, somos a veces tenemos una historia muy particular, porque la dictadura de Velasco, siendo un militar, ¿no? Un dictador que dio pues un golpe, fue una dictadura a favor de las grandes mayorías, a favor del pueblo.
Y no mató, no metió a nadie preso, no asesinó, no mandó a aniquilar a nadie. Al contrario, el Palacio de Gobierno en aquellos años estaba abierto a todos los sindicalistas, a los gremios, a las organizaciones sociales, ¿no? Y era visionario, ¿no? Porque Velasco Alvarado reconoció como un idioma oficial el quechua. Mira, en aquellos años, hace 40 años atrás, 45 años atrás, se declaró idioma oficial el quechua, con Velasco, ¿no? O sea, estábamos en un proceso de construir patria, ¿no? Bueno, por acá voy a leer algunos comentarios. Me dicen: deberíamos tener derecho a la vivienda con créditos dignos y mandar a construir en todas las pampas por el sur un megaproyecto de viviendas para al menos 9 millones de peruanos. Claro, y no está mal esa idea. Hace unos media semana, una semana, en Alemania, el gobierno, a través de un referéndum, ¿no?, donde la población ha aceptado, el gobierno ha expropiado más de 200.000 viviendas a favor del pueblo, para entregarlas al pueblo, entregarlas a la gente. Imagínense, en Alemania, ojo, en Alemania, y nadie dice nada, porque expropiar es parte, pues, de cómo solucionar algunos temas de pobreza o de injusticia social dentro del escenario de libre mercado, ¿eh? Dentro del sistema social capitalista. La expropiación es un arma necesaria que ellos usan, bueno, que el sistema te obliga a usar para solucionar este tipo de cosas, ¿no? Muchos creen que la expropiación proviene del planteamiento socialista, ¿no?, de la ideología socialista. Pues no, el socialismo no expropia, sino confisca. Expropiar es cuando el gobierno toma, ¿no?, se hace dueño de un territorio, de una empresa, pagando el justo precio, ¿no?, el justo precio de aquella propiedad, ¿no?, cuando se hace dueño de la propiedad privada y la convierte en propiedad pública. Sin embargo, confiscar es cuando el Estado recupera algo que considera que es suyo y que ha sido robado o mal usado, ¿no? Por acá tengo unas imágenes, ya vámonos un poquito más al tema de hoy día, ¿no? Bueno, acá está la reforma agraria. Esta fotito es de hoy día. Ahí lo vemos a Pedro Castillo. Miren, ha estado en el Cusco hoy día Guido Bellido, junto a Pedro Castillo, junto a Guillermo Bermejo, junto a Dina Boluarte, junto al ministro de Agricultura y a otros ministros más. Es decir, en el Cusco han demostrado unidad. La respuesta que ha dado el gobierno ante el pedido imparable de los medios de comunicación y del Congreso, que son en la práctica operadores políticos de los monopolios y de los grupos hegemónicos en el Perú, ha sido la unidad. Acá me dicen: también estuvo Maraví, por supuesto. Estos son expresiones o mensajes políticos, respuestas políticas que está dando el gobierno de Pedro Castillo. Para los que por ahí dudan, creen que el gobierno está desunido o que hay confusión en el gobierno, pues hoy día el gobierno ha salido a darle una respuesta al pedido de todos esos grupos monopólicos, políticos, periodistas. Les ha dicho: señores, el gobierno está unido, y sigue el planteamiento que se dio durante la campaña, el plan de gobierno de Perú Libre, de Pedro Castillo, que va acorde
a las grandes necesidades que el pueblo tiene, sigue en pie, sigue vigente. Ahí está, señores. Hoy día ha estado todo el gabinete unido en el Cusco. Y eso, carambas, quiere decir de que hay respuesta política, hay solidez en las ideas. Podrán haber, pues, ministros que discrepan unos de otros, pero dentro de todo, dentro de la lectura total, podemos decir de que hay unidad. Y mientras que exista unidad, se puede hacer frente a esta guerra declarada por los medios de comunicación, por los grupos monopólicos que están día y noche atacando a la población a través de una guerra de desinformación, señores. Carambas, y hoy día hemos visto, ¿no?, una respuesta contundente del gobierno. Ha sido una respuesta contundente. Aparte de que es un mensaje que hoy día hayan lanzado la reforma agraria el 3 de octubre, el mismo día que Juan Velasco Alvarado, vamos a decirlo como el cuco de la oligarquía limeña, el Satanás de la oligarquía limeña, el día que Juan Velasco Alvarado toma el poder, ese día se ha dado la reforma o la segunda reforma agraria. Y eso es un mensaje. El mensaje es claro. Estamos nosotros firmes y vamos firmes hacia conseguir los grandes objetivos trazados durante la campaña electoral, que son objetivos que el pueblo lo tiene, nacen del pueblo. Como lo digo, no están en la cabeza de Castillo, en la imaginación de Guido Bellido o de Cerrón. El cambio de la Asamblea Constituyente no es autoría de Guillermo Bermejo, no. El cambio de la Constitución de 1993 es un pedido popular, no de ahora, de años, que se ha ido articulando hasta el punto en que ya hoy día, 2021, es la pieza angular de este gobierno elegido democráticamente por el pueblo. Por acá nos dice Jesús Félix, podemos tener diferentes métodos, pero el objetivo es una nueva constitución. Por supuesto, amigo Jesús Félix, ese es el camino. Y se está trabajando para eso desde el gobierno, de manera inteligente. Están hilando fino, hermanos. Comenzando esta semana, el lunes pasado, el premier Guido Bellido fue al consorcio Camisea para decirle, vamos a sentarnos a renegociar el gas. Y ahora, domingo 3 de octubre, el gabinete en su conjunto han lanzado la segunda reforma agraria. Ambos, de alguna manera, buscan que se haga una nueva constitución política en el Perú. ¿Por qué? Porque para cambiar aquellas cláusulas del contrato con Camisea, necesariamente tendrá que provocar un cuestionamiento en la población. Y ese cuestionamiento será sobre aquel artículo de la Constitución que prohíbe la modificación o el cambio del contrato. Y ahí el pueblo dirá, hay que cambiar la Constitución. Y cuando se hable de la segunda reforma agraria, cuando el gobierno presente las leyes que necesita para materializar la segunda reforma agraria en el Perú, el Congreso le dirá sí o le dirá no. Y el pueblo en ese momento se preguntará ¿por qué? Y empezará el cuestionamiento sobre la Asamblea Nacional Constituyente o sobre la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente. Por acá nos dice Susi Bebel, dice, gracias a transmisión de Revolución de las Conciencias puede ver a los ministros del Cusco. Claro, Paul, me siento orgullosa de nuestros ministros y de nuestro presidente Pedro Castillo. Muy bien, Susi Bebel, muy bien.
Aquí tenemos que estar todos unidos para defender a este gobierno, porque este gobierno lo hemos puesto nosotros, ¿no? La lectura de la derecha, ¿saben cuál es la lectura de la derecha? Es que vamos a agudizar las contradicciones, vamos a crear crisis para que el pueblo así se vaya contra el gobierno de Pedro Castillo. Vamos a subir el dólar. Ya que lo llaman a Julio Velarde. Oye, Velarde, súbete el dólar, hermano, sube el dólar, padre, sube. Llaman a Mónica Delta, a Federico Salazar, a Nicolás Lúcaro. Ladren, salgan a decir que Guido Bellido es el problema, que el problema es Castillo, y hablen de crisis, y ellos hablan de crisis. En efecto, se agudizan las crisis, ellos buscan agudizar la crisis. Pero yo pregunto, ¿acaso el pueblo no es consciente de que vivimos en una constante injusticia, en una constante violación de nuestros derechos por parte de los grupos monopólicos en el Perú? ¿Acaso la población no es consciente que la leche que nos vende Gloria no es leche? ¿Acaso la población no es consciente que Telefónica, que Movistar abusan de nosotros, que nos hacen cobros excesivos? ¿Acaso la población no es consciente que el Banco Interbank, cuyo dueño es Rodríguez Pastor, nos cobra altas tasas de interés? Y así todos los bancos. La población es consciente. La población es consciente que el problema no es con Pedro Castillo. El problema es contra los grupos monopólicos. El problema es contra estas corporaciones oligopólicas, hegemónicas. La población es consciente que los medios de comunicación se vendieron al fujimorismo. Hasta los que votaron por Keiko Fujimori son conscientes que la prensa se vendió. Entonces, ¿dónde está pues el problema? El problema está entre la población y los medios de comunicación y los grupos monopólicos. Ellos son con los que tenemos la contradicción, no contra Pedro Castillo, porque Pedro Castillo es producto de la respuesta que tiene la población ante el abuso de estos grupos monopólicos, de estos grupos hegemónicos. Por eso hemos puesto a Pedro Castillo ahí, donde está, como presidente del Perú, para que haga lo que nosotros queremos que haga, que es solucionar los grandes problemas de la educación, los grandes problemas de la salud, los grandes problemas de la anemia, el gran problema de la delincuencia en el Perú, y etc., y otros más que tenemos en la población. Nos dice Oscar Serrano, dice, hola Paul, gente tiene que ver prensa alternativa porque informar con la verdad y no ver prensa basura que defiende a los neoliberales. Por supuesto que sí. En el BRAE, nos dice Juan Carlos, fue un mar de gente la llegada de Castillo. Sí. Miles. Yo calculaba pues 5.000, 10.000 personas en el BRAE, cuando está hoy día en la mañana Pedro Castillo. O sea, para los que dudan, para los que dicen Pedro Castillo ya se vendió, ya firmó la hoja de ruta. Por ejemplo, hoy día yo lo miraba al señor, ¿no? Un gran político, Belmont, ¿no? Ponía el fin de Castillo, ¿no? Entonces como que daba a entender que los medios y que los grupos monopólicos habían logrado su objetivo, ¿no? Pero no, pues no es así. No hay que dejarse guiar por lo emocional, ¿no? No hay que dejarse guiar por lo emotivo. Hay que hacer un análisis basado en hechos reales, ¿no? En evidencia concreta. Y la evidencia concreta, los hechos reales que sí han sucedido, es que Pedro Castillo estuvo hoy día en el BRAE y luego estuvo en el Cusco con Guido Bellido, con Guillermo Bermejo y con toda la gente del gabinete, todos unidos. Pero, bueno, vamos a ver cómo, acá quiero mostrarles, ¿no? Miren esta imagen.
Esto ha sido hoy día, hace un par de horas, un amigo mío captó la foto en Letrina Televisión, porque ya no se llama Frecuencia Latina, se llama Letrina Televisión, porque todo el día pasan programas basura, todo el día es basura, 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 todo el día es terruqueo, terruqueo, terruqueo. Si hablan de Castillo es para terruquear, si hablan de Bellido es para terruquear, si hablan de Cerrón o alguien del gobierno es para terruquearlo. O sea, los grandes promotores del terrorismo y de la violencia en el Perú no es el pueblo, son los medios de comunicación. Por ejemplo, yo no sabía quién era Edith Lagos, ¿eh? Yo les digo así con sinceridad, no, yo no sé quién era Edith Lagos, no lo sé, no sabía. Yo más bien me he llegado a enterar gracias a la prensa. Ellos han hecho un reportaje todavía quién es Edith Lagos. Yo tampoco, a mí tampoco, mira, a mí sinceramente me interesa muy poco la vida de Ismael Guzmán, ¿no? Sin embargo, la prensa le ha hecho pues una propaganda, ¿no? Un documental. Carambas, ellos son los verdaderos terroristas, son ellos, porque ellos son los que promueven eso. Y hoy día, para que vean cómo la prensa está, sinceramente a mí me ha dado risa, para que vean cómo la prensa está desesperada, han llamado pues a Ollanta Humala, ¿no? Lo han llamado Ollanta Humala. Ya pues amigos, ya que Humala es uno de los más grandes traidores que tenemos en el Perú. Ollanta Humala sale por la calle y la gente le tira un huevo en la cabeza. Ya, Humala pues no puede andar en la calle porque le insultan pues a Humala, vendepatria, ¿no? Y han tenido que llamar a Humala, o sea, estos creen, ¿no? Están desesperados, o sea, no saben qué hacer. Cuando uno entra en desesperación ya no sabe qué hacer, porque ellos creían que ya habían destruido al gobierno, pero hoy día el gobierno pues ya salió contundente, ¿no? Contundente, caramba, todos unidos, y llaman pues a Humala, ¿no? ¿Qué dice Humala? Dice, el presidente debe imponerse a los ministros, dice, ¿no? Este señor Humala, que ahora sale a defender al neoliberalismo en el Perú, y defender el neoliberalismo en el Perú se traduce en apoyar a la causa que defiende el fujimorismo, ¿no? A la causa que defiende Renovación Popular, Avanza País, que en la práctica son lo mismo, son fujimoristas. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es esa causa? ¿Cuál es esa consigna política que el neoliberalismo está defendiendo? Que Guido Bellido no sirve, que Pedro Castillo es un inútil y que todos los ministros son terroristas y por lo tanto el gobierno no sirve y debe ser vacado el gobierno. O el presidente debe ser vacado, debe ser cambiado este gobierno. Eso es lo que ellos proponen. Y Humala sale pues a proponer lo mismo. Tal vez no lo dice vamos a hacer un golpe, tal vez no sale a decir vamos a vacar a Castillo, no dice pues, pero se pone en la línea, ¿no? Se pone a repetir la misma narrativa para que finalmente se justifique la vacancia del presidente Castillo. Busca este señor agudizar la crisis, ¿no? Busca echar gasolina al fuego, busca, o sea, incendiar la paradera. Eso es lo que busca Ollanta Humala. Pero este señor Ollanta Humala fue recibido por Pedro Castillo. Pedro Castillo, acuérdense, durante la segunda vuelta, o luego de haber ganado la segunda vuelta, entre la segunda vuelta y la toma de posesión de mando, ¿no? Humala conversaba con Castillo. Castillo lo llamaba a Humala para conversar, para coordinar, para ver dónde lo puede ayudar, ¿no? Muchos de nosotros decíamos, vótenlo a Humala, yo también, o sea, a mí me parecía un absurdo llamarlo, pero ahí está, pues, ¿no? Ahí está. O sea, ellos solitos se han ido sacando la careta, se han ido sacando la careta. Y Humala, que fue recibido por Castillo, Castillo le ha enseñado calidad de político, le ha enseñado calidad de gente, porque yo por mi madre, ¿qué lo voy a recibir a este tipo? Al contrario, lo busco para meterlo preso, si yo fuese Castillo, pero Castillo pues es una persona más tolerante, ¿no? Más tolerante, y ahí está.
ahora sale a decir eso. Mira, por acá tengo otra foto. Otra foto. Acá dice, el presidente está pecando de impericia, ¿no? O sea, el presidente es un incapaz. Es un incapaz, ¿no? No tiene las capacidades, es lo que está diciendo. ¿Qué tal cara que tiene este señor Humala, ¿no? ¿Qué tal? Pero esto después es la desesperación, ¿no? Y yo también, por otro lado, creo, no sé ustedes qué puedan pensar, le deben conocer, el Fujimorismo le debe conocer cosas a Humala, ¿no? Le debe conocer cosas a Humala. O sea, para que Humala se queme, o sea, termine de quemarse políticamente, o sea, porque acá se está quemando. Acá se está quemando. Todos somos conscientes de que quien apoye al Fujimorismo se quema políticamente. Todos somos conscientes, porque este señor no tiene futuro para el 2026, no tiene futuro para el 2022, o sea, primero que no tiene ni partido ya. Seguramente le deben conocer, pues, actos muy gruesos de corrupción, muy gruesos de corrupción. La mafia es así, ¿no? La mafia te extorsiona. La mafia te extorsiona. Ahí le deben estar, pues, ajustando a Humala, ¿no? Para que salga así a hablar, ¿no? Ahora, otro ejemplo claro, ¿no? De esta prensa basura es esta portada del Comercio. Miren, esta portada del Comercio. Es insostenible la presencia de Bellido. Esto se acaba en la mañana de hoy el diario El Comercio. Que ellos son, el diario El Comercio es, creo yo, considero tajantemente, que es uno de los cabecillas, o es el principal cabecilla de la prensa terruqueadora que tenemos en el Perú. Porque desde ahí inicia la forma de cómo informar. Desde ahí inicia la narrativa informativa para desprestigiar al gobierno, para confundir a la población, para desinformar a la población. Ellos son los promotores del golpe. Ellos son los promotores del terrorismo. Ellos son los verdaderos defensores de la desinformación, de la ignorancia en el Perú. Ellos, no el pueblo, no el gobierno. Ellos son. Miren cómo sacan ese titular. Es insostenible la presencia de Bellido. O sea, ellos afirman. Ellos ya perdieron la objetividad. Ellos ya no son un medio de comunicación que salen a informar desde una perspectiva objetiva, imparcial. No, ellos ya afirman. Dicen, es insostenible la presencia de Bellido. Y al unísono, todos los medios de comunicación, todos los periodistas, junto a los congresistas ayayeros que hay en todo el Congreso, salen a repetir lo que el Comercio dice. El Comercio marca la línea informativa. El Comercio marca la línea de ataque. Ellos son los que dicen, esta es la estrategia de hoy día. Esta es la estrategia de la semana para bombardear al gobierno. Ellos no están haciendo periodismo, amigos míos. No están haciendo prensa. Ellos son operadores políticos de los grupos monopólicos. Y miren qué casualidad. Hoy día, y trabajan acá nos podemos dar cuenta que sí trabajan coordinado. La mafia, la oligarquía, estos grupos hegemónicos trabajan coordinado, amigos. No podemos tampoco subestimarlos. Miren, hoy día les mostraba que fue entrevistado en Frecuencia Letrina este señor Humala. Y miren, hoy día en la portada del Comercio sale Humala. Ahí está Humala. Mira, Ollanta-Humala. Ahí está la cara de Humala. Dice, entrevista a Ollanta-Humala, expresidente del Perú. Sale ahí. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos ya articulan un plan. O sea,
planifican el bombardeo. Porque si Humala ha salido hoy día en Frecuencia Latina y posiblemente en otros canales, quiere decir que Humala es uno de los soldados de estos grupos monopólicos para atacar al gobierno y por lo tanto para atacarnos a nosotros. Me dice, ponla la portada del Troma. Del Trome no la tengo, pero ya me imagino qué porquerías deben haber puesto, ¿no? Pero de aquí sale, hermano. El Trome, Perú 21, Correo, todo sale de aquí, aquí. Hasta los canales de televisión siguen la línea informativa o siguen la línea narrativa del comercio. Ponen ahí a Humala, ellos entrevistan a Humala. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta. Pero hay gente, pues, como nosotros, como ustedes y como yo, que nos damos cuenta, que analizamos, que sacamos conclusiones. No salimos a decir, he soñado que Pedro Castillo es traidor. He soñado que la prensa basura ya tomó Palacio. Yo no salgo a decir eso. Yo me baso en evidencia para llegar a conclusiones. Y la conclusión que yo digo es que hay una coordinación. Hay una coordinación entre todos los medios de comunicación. Ahí está pues Humala. Sale en el comercio y a la vez sale en la prensa basura. Sale en la televisión basura. Y miren más abajo de esta portada dice un proyecto que inquieta a empresarios agrícolas. Se refiere a la reforma agraria. Miren, ahí está. Un proyecto que inquieta a empresarios agrícolas. Luego, por acá, dice, Premier Ministro tiene miren la portada, vamos a leer, dice, por otro lado, ¿no? Más chiquito dice, Primer Ministro tiene la más alta desaprobación de los últimos 20 años al iniciar un gobierno. ¿Cuánto ha robado Bellido, digo yo? ¿Cuántos ha matado Bellido? Hemos tenido premiers que han sido asesinos, o al menos han participado en el asesinato de campesinos. Más de 200 peruanos han muerto en protestas sociales por reivindicar derechos. Ahí tenemos a los hermanos de Bagua, del famoso Baguazo, a los hermanos del Valle del Tambo. Tenemos a los hermanos de Cajamarca. Tenemos a los muchachos que murieron el año pasado en las marchas de noviembre, o a los que murieron el año pasado en el paro agrario. Digo yo, Guido Bellido, al lado de toda esta bola de ministros vendepatria que hemos tenido, para mí debería tener la mayoría del apoyo popular. Sin embargo, la prensa pues se encarga en desprestigiarlo. Y por otro lado, dice la peor desaprobación en los últimos 20 años, dice El Comercio. O sea, ¿de dónde han sacado esa conclusión? ¿Quién lo dice? ¿Qué encuesta lo dice? Seguramente pues apoyo, ¿no? Ipsos, pues todas estas empresas que cobraban, recibían su dinero pues de Montesinos y de Fujimori. Las mismas que apoyaban a Keiko Fujimori en la última elección, dicen ahora que Guido Bellido es un mal ministro. Y aquí estamos viendo la carátula del Comercio, que va a ser la línea narrativa que va a marcar la estrategia de desprestigiar al gobierno durante la semana. Van a salir mañana a decir, que no les extraña, a partir de mañana a decir, la encuesta de Ipsos dice que el presidente de ministros, Guido Bellido, es el peor. Eso es lo que van a decir. Miren, más abajito dice, los perjuicios y tareas pendientes que dejó la reforma agraria.
van a salir a cuestionar la reforma agraria, todos los medios de comunicación, porque acá lo está diciendo el comercio. Este es el mensaje que el comercio manda. Dice, digan esto, y todos lo hacen. O sea, prepárense. ¿Eh? Primero, van a exponer que Guido Bellido es insostenible en el gabinete. Segundo, van a exponer que Guido Bellido es insostenible porque la encuesta dice que es el peor ministro que hemos tenido. Tercero, van a decir que la reforma agraria es un fracaso, no sirve. No ha empezado aún, pero no sirve, no vale la pena. Luego van a salir a entrevistar a pseudos empresarios agrícolas, ¿no? Exponiendo de que no sirve la reforma agraria. Entonces, acá tenemos en esta portada del comercio, para guiarnos todas las semanas y saber por dónde nos van a atacar, acá tenemos la portada del comercio, los lineamientos, ¿no?, de ataque de la prensa basura. Fíjense, amigos, eso pues, carambas, tiene que terminar. Yo pregunto, ¿cuáles son los logros del Congreso en estos 60 días? Porque así como Pedro Castillo empezó el día 28 de julio su gobierno, también empezó su gobierno el Congreso. ¿Cuáles son los logros que ha alcanzado el Congreso de la República? ¿Cuáles? Pedro Castillo o el gobierno ha dado 5.000 millones de soles para 15 millones de peruanos a través de un bono y de esta manera ayudar a reflotar la economía nacional. Pedro Castillo ha lanzado la segunda reforma agraria para así buscar el desarrollo del campesinado y de esta manera el desarrollo de nuestra economía. Pedro Castillo ha empezado a vacunar a la población, mejor dicho, casi toda la población, pues que de 20 años para arriba están o pueden ser vacunados, pueden vacunarse. Yo me he vacunado hace una semana en la posta de mi casa. No he tenido que ir a ninguna vacunatón. No, me he vacunado en la posta de mi casa, como debería haber sido desde un inicio. Entonces estamos viendo, amigos, de que el gobierno está cumpliendo, que el gobierno está yendo en los lineamientos que el pueblo pide. Pero el Congreso, ¿qué ha hecho el Congreso para resolver el problema que tenemos en la niñez? 43.5% de la población infantil en el Perú es anémica. ¿Qué ha hecho el Congreso para solucionar ese tema o para ayudar al gobierno a solucionar ese tema? ¿Qué ha hecho el Congreso para solucionar que 2 millones de peruanos no saben leer ni escribir? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para sacar de la pobreza a los más de 9 millones de peruanos, según el último censo o según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el Congreso? Díganme, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Congreso para ponerle frente a las tasas de interés abusivas que tienen los bancos en el Perú? ¿Qué ha hecho? A ver, díganme. ¿Qué ha hecho el Congreso para luchar contra los monopolios en el tema de los medicamentos en el Perú? Absolutamente nada. Y yo pregunto, ¿por qué la prensa basura no cuestiona eso? ¿Por qué la prensa basura no sale a cuestionar los proyectos de ley propuestos en campaña por Renovación Popular, por Fuerza Popular, por Avanza País, por Podemos Perú, por Acción Popular, por el Partido Morado, por Somos Perú? ¿Por qué no salen a preguntar si ya han hecho algo sobre los ofrecimientos de campaña que hicieron estos partidos? Entonces estamos viendo de que el gobierno está encaminado a resolver los problemas de la población, mientras que el Congreso está encaminado a
ponerse como un obstáculo a los grandes cambios que la población pide y necesita. Por acá me dicen una pregunta, me dice, buena pregunta, ¿cuáles son los logros del Congreso? Ah, sí, no, reafirmabas lo que yo estaba diciendo, ¿no? Por acá nos dice Simba, no, Simba, algo así creo que es su nombre, dice, ¿cuánto más vamos a soportar a que estos delincuentes, claro, se refiere a la gente del Congreso, ¿no? Eso digo, a eso iba. Señores, el Congreso no está trabajando. Nosotros no le podemos estar pagando más de 15.000 soles a los congresistas para estar en el Congreso sin hacer absolutamente nada a favor del pueblo. Un congresista contrata entre 5 a 10 asesores. Cada asesor puede costar entre 4.000, 5.000, 6.000 soles. Hasta más, me parece. ¿Cuánta plata se lleva el Congreso de la República? Le vienen acá a cuestionar lo que gasta Pedro Castillo en comida en el Palacio de Gobierno, pero nadie pregunta cuánto se está gastando el Congreso pagando asesores. Entonces, aquí las cosas claras, señores. Nos tenemos que basar en resultados, en hechos. Luego de 2 meses de gobierno del Congreso, ¿cuáles son los resultados? La única ley que han sacado es crear una comisión para estudiar, investigar el proceso electoral del 2021, de julio del 2021, para ver si hubo fraude o no hubo fraude. Qué ridiculez, amigos. Eso es ser obstruccionista en la práctica. Entonces, yo considero, de que se tiene que estar evaluando la posibilidad clara y concisa de cerrar el Congreso. Y si el presidente no cierra el Congreso, la población se la va a tener que exigir. Tarde o temprano la población le va a exigir al presidente cerrar el Congreso. O el Congreso tendrá que alinearse, pues. Tendrá que dejar trabajar. Porque así, señores, no se puede prosperar. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que por acá está ya para irnos. Dice, opinólogos, periodistas, políticos en prensa basura, para mí puro delincuentes. Exacto. Son opinólogos, pues, que les pagan, pues, a sueldo, ¿no? Mañana van a salir, nos dice Juan Carlos, mañana van a salir de sus opinólogos a tirar barro a la segunda reforma agraria. Claro. Ahora dicen, ¿por qué no han llamado al sector agroindustrial en la reforma agraria? Porque la reforma agraria, pues, se basa en industrializar a la agricultura pequeña, a la agricultura familiar, a la agricultura extensiva, a esa agricultura que nos da a nosotros de comer, porque la agroindustria en el Perú está dirigido a exportar nuestras frutas, nuestras verduras y esas cosas. Ellos exportan, no está dirigido para el mercado interno, está dirigido para el mercado externo. Los mangos, las naranjas, la manzana y todo esto que ellos producen está dirigido para el mercado externo, no para el mercado interno, señores. Entonces, no puede ser posible que tengamos papa de sobra en el campo. Yo hace un par de meses estuve en Cajamarca, estuve en Cutervo y caramba, la papa ya sobra, o sea, sobra la papa, la gente tiene papa por un montón, o sea, es una cosa que tendrían que ustedes que verlo. Hay papa de sobra en la chacra, en los Andes hay papa. Y el precio es muy barato, muy bajo, se paga una miseria ya. Pero esa papa pues debería ser usada en ollas comunes, en los asentamientos humanos, en los barrios, pues, venderse en el mercado, o sea, carambas, hay una mala distribución del tema de la industria agraria en el Perú, ¿no? Y ganadera.
Por ejemplo, yo hoy día, escuchando el discurso que daban algunos representantes de las entidades agrarias, ¿no? Organizaciones agrarias, campesinas en Cusco, ¿no? Antes de, bueno, durante la celebración por el lanzamiento de la segunda reforma agraria, salía un ganadero, un alpaquero, se le llama, ¿no? Y él decía que la alpaca, que la lana de alpaca, se procesa en Italia. O sea, no se procesa aquí en el Perú. El alpaquero lo vende a 15 soles el kilo de lana de alpaca. Pero como aquí no tenemos la industria, no tenemos la maquinaria, no tenemos la tecnología, entonces la alpaca, que es nuestra alpaca, pues son nuestros animales, ¿no? La alpaca, como la vicuña, toda esa lana se tiene que vender o la tienen que llevar afuera, a Italia. Entonces, los que tienen el monopolio son unas empresas italianas, decía este señor, que compra 15 soles el kilo de lana, se la lleva a Italia, la procesa y luego llega acá al Perú para que estas chompas sean vendidas, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta pues una chompa de alpaca? No baja de 80, 90 soles. Una chompa de vicuña, una prenda de vicuña que abriga, caramba, yo tengo una que hace poco mi hermana me trajo de Cusco una chompa pues de alpaca, abriga, o sea, es una otra calidad de tela, pues, ¿no? Esto es chino, ¿no? ¿Por qué nosotros no nos beneficiamos pues con esa lana? No nos beneficiamos pues con esos productos, porque no tenemos la tecnología para transformar la materia prima. ¿Y acaso eso es culpa? ¿Es culpa del campesino? ¿Es culpa del empresario ganadero? No, amigos. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no? Si el empresario pues tiene que comprar tecnología, pues no, seguramente no quiere, seguramente se lo gasta tomando. Yo tengo un amigo que me decía, no, el peruano no le gusta industrializarse porque el peruano lo poco que gana se lo gastan chupando. Mentira, mentira. Lo que pasa pues es que tiene que haber una legislación que permita la importación de maquinaria, de industria, de tecnología. Tiene que haber pues los préstamos, tiene que haber el dinero que preste el banco para que el empresario pueda comprar esta maquinaria. Primero hay que dejar que se importe la tecnología necesaria, pero aquí en el Perú, como hay monopolios, esa tecnología no llega. Por más que el empresario quiera, no llega. Y si llega es muy difícil, tiene que pagar muchas coimas para que así llegue a sus manos la tecnología. Entonces, también los bancos no quieren prestar dinero, ponen muchas trabas para que el pequeño empresario pueda adquirir un préstamo y de esta manera desarrollarse como un empresario, pues, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Señores, tenemos que estar unidos todos. Todos tenemos que estar unidos. Un frente único contra el fascismo que está muy asado, están muy amargos. Estos grupos hegemónicos en el Perú están recontra amargos, están desesperados y cuando uno está desesperado, cuando están desesperados, son capaces de todo. Tenemos que estar preparados, hermanos. Y para eso tenemos que acostumbrarnos de que la prensa basura, en su totalidad, todos los medios de comunicación, escrita, radial, televisiva, todos han cerrado filas en contra del gobierno de Pedro Castillo y por lo tanto en contra del pueblo peruano. Ellos son los verdaderos enemigos del pueblo. Ellos son los que promueven el terrorismo. Ellos son los que hablan de Abimael Guzmán, no el pueblo. Ellos hablan, no nosotros. Ellos son los que te sacan los coches bombas, las dinamitas y todo lo demás. Amigos,
muchas gracias por haberme visto hoy día aquí en tu programa Coyuntura Popular y en tu canal La Revolución de las Conciencias. Por favor, les pido que se suscriban, que le pongan me gusta y que compartan, porque solamente así vamos a poder hacerle frente a estos grupos hegemónicos. Todos organizados, hermanos míos, todos unidos, y la mejor defensa ante el ataque de estos grupos monopólicos es estar bien informados, es desarrollar identidad nacional. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Chau, chau. Paso de vencedores, tierra en rescate, clarines de la dignidad, sol del obrero campesino, triunfador, hermano nuevo, olores de revolución, patria en barbecho, sangre que dejó correr, sabía en el río, río que he visto volver, amanecido paso de vencedores, tierra en rescate, clarines de la